Hola, 1, 2, 3. Ven, dame un control por la prensa, ya pegamos, sí, por favor. Gracias. En las elecciones atípicas. Los celulares. Convocados también de manera justa, destitución por un candidato que el tráfico político que estaba respaldado por el partido de Álvaro Uribe, el Centro Democrático, por el partido de Germán Vargas Lleras de Cali Africano, candidato que estuvo respaldado por los grupos paramilitares denunciando el construimiento de la victoria en cerca de 11 municipios y a su vez con la compra y venta de votos probada, inclusive con personas capturadas con grandes sumas de dinero. Sin embargo, 180.000 votos, que son más del 56% del porcentaje de participación por Margarita Guerrero, candidata de Fuerza Ciudadana, evidenció que el pueblo de Magdalena votó por las obras, por los resultados que nosotros hemos presentado a lo largo de 5 años y las que adelantamos en la alcaldía de Santa Marta, lo que llevó a que ganáramos 4 elecciones seguidas con la cuarta elección aprobada con el silencio del Gobierno Nacional y 3 elecciones, entre otras con la tumbada injusta del gobernador también con el silencio del gobierno. Esta hemos sido una fuerza de izquierda que ha sido coherente del lado del pueblo, del lado de pactos sociales con clanes o mafias que representan no solamente el acaso en las regiones como Magdalena, sino que además son los que han perseguido al presidente Petro, son los que aplauden que le quiten la visa, son los que aplauden que persigan a su familia, son los que dicen que lo irían a extraditar si llegan al gobierno, son los que les han hundido la reforma y muy a pesar de ello terminan haciendo una coalición política en esos sectores. Pero su posición de rompimiento, ¿en qué consiste? ¿En que no hay apoyo para las próximas elecciones? ¿En que no van a ir a la consulta del pacto? ¿Apoyo al presidente? Es que el que sale con estas declaraciones, en el que reconoce su abierta participación en política, es el presidente de la República. El presidente lo han ido poco a poco secuestrando una cúpula de políticos del pacto que lo rodean, dentro de los cuales hay personas venidas de la derecha, camaleones políticos como Armando Benedetti, como Roy Barreras, que no representan ninguna izquierda auténtica, que no tienen procesos sociales históricos, que más bien sus aliados son clanes y mafias políticas regionales. Y el presidente tal vez ha visto en esos aliados políticos la suma de unos formas han sido absolutamente recortadas. Llegó al gobierno neoliberales como Gaviria, que evidentemente no iban a defender la reforma a la educación. Y lo que nosotros sí hemos hecho es apoyar al presidente a lo largo de estos años. El presidente nos acusa de ser una izquierda que divide, somos una izquierda que une en resultados. En el 2018 nadie más quiso participar de una consulta frente al presidente, hoy presidente Gustavo Petro. Fue solamente Petro y Caicedo. Petro me gana y los 515.000 votos los llevamos y los llamamos a votar por Gustavo Petro y él le ganó a Sergio Fajardo con 200.000 votos, que no se le olvide eso, ¿cierto? Luego de esto, en el 2022, si ustedes recuerdan, Fuerza Ciudadana lleva una lista al Congreso de la República porque el pacto histórico finalmente no recibe a Fuerza Ciudadana en condiciones de una fuerza política que tenía gobierno territorial, la única que tenía gobierno territorial. Y esos 500.000 votos, ¿a dónde fueron? Fueron al presidente Petro, no a Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, él le ganó por 700.000 votos. Si esos votos hubieran ido a donde el presidente, a donde el señor Rodolfo Hernández, probablemente la diferencia
con Rodolfo Hernández era mínimo o perdía. Es decir, hemos sido coherentes y consecuentes. Lo hemos apoyado en todas las reformas, inclusive con nuestra presencia en el Congreso de la República, en la movilización social, en las luchas que ha dado en defensa de nuestra soberanía y en las reformas aún recortadas. Pero ya el candidato no va a ser Gustavo Petro, ¿cierto? El candidato será cualquier otra persona que puede ser Iván Cepeda o podemos ser nosotros. Lo que sí no creemos es que nos digan que la unidad es por el que él señale a dedo. La unidad se construye respetando los distintos sectores. No hay una sola derecha en Colombia. ¿Sabe qué? No hay una sola izquierda. El presidente representa una izquierda. Pero entonces, doctor, ¿usted estaría en el Frente Amplio, en esa unión de todos los de la izquierda? Mire, nosotros estamos convocando a la unión de la izquierda en el Frente Unido del Pueblo. Es que el señor Roy Barreras es un camaleón político venido de la derecha que nos lo quieren vender como un embuchado y un plan que tienen precisamente de alternancia política, un neofrente nacional que nosotros no vamos a compartir. Nosotros creemos es que lo que hay que hacer es profundizar las reformas que inició el presidente Petro. Por ejemplo, en la compra de tierras, reforma agraria, porque no hay reforma agraria. Por ejemplo... Para el Frente Amplio usted no va. Si Roy va, usted no va. Porque Roy va y Cristo va, pero usted Pero va. claro, esos son sectores. Cepeda también. Si usted percibe esos sectores, ¿de dónde vienen? Vienen del Centro Democrático, del Partido de la U, del Partido Liberal. Es decir, ellos vienen de los partidos tradicionales. Lo que estamos diciendo es que se haga una consulta de un Frente Unido del pueblo, de las fuerzas de izquierda, del movimiento social y popular. Ese movimiento que defendió el presidente Petro, que lo rodeó y que lo hizo lograr la presidencia de la República. Porque todos esos sectores venidos de la derecha, al final se decidieron respaldarlos porque veían que tenía una fuerza popular. Hay que volver a nuestras raíces, ¿verdad? Porque al final este país lo que necesita son cambios estructurales y no maquillaje. Pero en ese Frente Unido, si va Roy, usted no va. Nosotros iríamos en un Frente Unido con otros candidatos y candidatas de izquierda, no con personas que como el señor Roy Barreras, pues va a estar apoyado por la politiquería tradicional en cualquier consulta donde él se presente, entre otras cosas, porque conocemos sus amigos y sus aliados en las regiones, que son los políticos que compran votos, que son los políticos que han capturado al Estado para saquearlo en distintos momentos de la historia política del país y que se acomodan al árbol que más sombra da, porque más que progresistas, son gobiernistas. O sea, candidato, usted propone otra consulta, pero estamos hablando con otros candidatos de izquierda. Ahí podría entrar Clara López con unitarios. Por ejemplo, Clara López, por ejemplo, Camilo Romero, por ejemplo, Daniel Quintero, por ejemplo, Iván Cepeda. Todos los que no quisieran ir al Frente Amplio con Roy. Bueno, todavía tiene un recurso que le están resolviendo. Lo que queremos decir es que, hombre, la derecha tiene su derecho a hacer sus consultas. El centro tiene su derecho a hacer sus consultas y la izquierda también, pero que no nos levanten como un líder de izquierda, una persona que nunca lo ha sido, que más bien ha sido aliados de los que, inclusive en nuestro caso, nos han llevado a la cárcel 5 años, ¿cierto? Injustamente detenidos, que nos han perseguido, que nos han endilgado procesos judiciales para sacarnos del camino, que han buscado liquidar este proyecto político que se ha levantado desde una región, porque entre otras cosas nosotros somos una izquierda diferente al presidente, mientras él ha hecho una izquierda aquí en el centro del país, ¿cierto? Nosotros somos una izquierda que ha defendido el derecho de las regiones a tener autonomía. Si bien es cierto, respaldamos al presidente en múltiples reformas, también es cierto que este país se mantiene como un país centralista y como un país que inclusive todavía sigue concentrando recursos. Todas las obras que nosotros hemos hecho en el Magdalena y que son el resultado de la votación que hicimos, lo hemos hecho con recursos del departamento. Hasta ahora el presidente Petro no ha hecho ninguna inversión significativa en el departamento del Magdalena. Que nos muestre una obra que sea importante y de impacto ahí, y le incumplió al pueblo del Magdalena, pero aún así, fíjese que nosotros con todo y eso lo hemos respaldado. Él a nosotros nos invitó a ser ministro de Educación en su tiempo por la experiencia acumulada en la educación superior por parte nuestra, y sin embargo, con esto no cumplió, le entregó ese ministerio neoliberal. Y eso no fue obvio para que lo siguiéramos respaldando, porque nosotros no estamos detrás de burocracia. Entonces, hoy, ¿usted va a seguir respaldando al presidente Gustavo Petro? Ya mencionando que Claro. no tuvo respaldo en el Magdalena, por ejemplo. En las reformas sociales lo seguiremos respaldando, tenemos que ser coherentes, porque al final
esto corresponde a un programa, ¿cierto? Así el presidente ahora nos señale de que le queremos dividir su acuerdo. Cuando bien necesitó de Fuerza Ciudadana, ahí estuvimos. Lo que pasa es que no quiere decir que porque el presidente integra una coalición de partidos en el pacto, ahí está representada toda la izquierda. Ni toda la izquierda está en el pacto, ¿cierto? Ni el presidente representa todas las ideas de izquierda. La izquierda son unos valores, es una causa humanista que está hoy con Gustavo Petro, pero pues habrá una izquierda post Gustavo Petro, ¿no? De manera pues que Entonces siga. es una advertencia de ruptura, pero no rompe, en definitiva. Nosotros no podemos romper con el programa, con las causas que si la desigualdad y la inequidad en Colombia tiene unas causas estructurales, tienen que haber reformas estructurales para la misma. Si el presidente sigue luchando por esas reformas, lo iremos a respaldar, por supuesto, lo iremos a respaldar en su defensa de la soberanía nacional, de los pueblos del mundo masacrados como el pueblo palestino, ¿cierto? En ese genocidio de Netanyahu, pero lo que no iremos a hacer es respaldarle, ¿cierto? Sus decisiones equívocas del pacto histórico que lo llevaron a que fuera derrotado por el pueblo del Magdalena. Un exabrupto, casi como si estuviera surgiendo el petrouribismo allí en el caso del Magdalena, porque es juntar, ¿sí?, lo que los persiguen a él, ¿sí?, para simplemente derrotar a Fuerza Ciudadana y a nosotros que no nos hemos doblegado ni nos vamos a doblegar, porque nosotros somos un proyecto de pueblos y municipios de nuestro país para vigilar la gestión del gobierno, defender al gobierno, pero también defendernos de este proyecto de politiqueros que se acomodan y están intentando secuestrar al presidente para que tome decisiones equívocas. Está a tiempo, antes que termine el periodo, de rectificar el rumbo. Pero en todo caso, ¿quedó solo en el pretendido presidencial o no sería candidato? ¿O sería candidato solo? No, nosotros estamos recogiendo firmas para llegar a la presidencia de la República. Mire, tantos méritos tiene Iván Cepeda, cierto, que es el otro candidato de izquierda que tampoco ¿sí? Y otros compañeros como nosotros. Nosotros tenemos una historia de Felicia Iván, él toda la vida en el Congreso, nosotros toda la vida en el Ejecutivo. Y finalmente estamos postulando al Congreso, estamos postulando al Ejecutivo. Tenemos una historia de resultados que son los que se traducen en las elecciones, en los votos que han hecho que el presidente también salga elegido. No puede ser que esos votos y Fuerza Ciudadana sea bueno con el presidente, ¿cierto? Y sea malo y lo descalifique simplemente porque no salimos corriendo a rodearle una coalición de una izquierda caviar, de una izquierda desconectada del pueblo y de las regiones, porque el presidente llega a los eventos, a los territorios, pero ¿cuánto dura ahí? Ahí lo que quedan luego son todos estos sectores de la clientela que se disputan las representaciones del gobierno nacional en los territorios, así con ese tipo de ambivalencia, un discurso de izquierda, pero gobernando con amplios agentes de la derecha que el pueblo está viendo, pues eso sí es lo que puede conducir a la derrota en el 2026. Nosotros vamos a buscar las bases del pacto, las bases del petrismo, porque evidentemente es un sentimiento, el presidente encarna años de lucha, e inclusive iríamos a recoger parte de su legado y de sus valores, que son muy importantes. Pero eso no quiere decir que ahora estemos con las decisiones que equivocadamente está. ¿Sabe por qué? Porque él después muchas veces rectifica y dice, sí señor, me equivoqué con Gaviria, me equivoqué con Leiva, me equivoqué con Velasco, me equivoqué con una cantidad de ministros, como seguramente reconocerá que se equivocó con Laura Sarabia, con Benedetti y con el camaleón de Barreto. Sí, en efecto, definitivamente como el pacto hizo su consulta, han quedado por fuera otras fuerzas de izquierda, ¿sí? Movimientos sociales, movimientos populares que quieren estar representados. Entonces, el Frente Unido del Pueblo, si lo logramos conformar de aquí antes del cierre de las inscripciones al Congreso, llevaría una lista al Senado y listas a Cámara, que irían a votar, por supuesto, como bancada, ¿cierto? Cada del pacto, las reformas más importantes que en el próximo 2026
se impulsen para Colombia, como por ejemplo una Asamblea Nacional Constituyente que le abra paso a la reforma agraria, al derecho fundamental, a la salud o a la educación por vía constitucional para que estas reformas que han estado aplazadas, la de educación o la de salud, se abran camino, o por ejemplo pasar de este modelo acentuadamente centralista, tan centralista es que llevan al presidente a decisiones tan equivocadas como convocar a votar junto al Centro Democrático y Cambio Radical, con los que son los que lo han perseguido a él y le han bloqueado su reforma. Y nosotros creemos que Colombia debe transitar a un modelo profundamente autonomista en clave de una Colombia federal, ¿no? Hay muchos modelos, Estados Unidos o México o Alemania, para mirarlos. Así que estos cambios requieren una bancada fuerte y sólida, ¿cierto? Y por supuesto un candidato de la izquierda que, recogiendo banderas y parte del legado del presidente, profundice esas reformas para sacar a Colombia del nivel de pobreza y desigualdad en el que en estos 3 años pues le ha ido bien a un sector de la población, pero la mayoría no. La mayoría de la población todavía no ve las obras que están esperando en los distintos territorios de nuestro país, precisamente para superar la inequidad. ¿A qué le atribuye el comentario de Petro ayer? Porque cuando Martínez fue anulado a la elección, él dijo nos tumbaron un gobernador. En referencia de que consideraba que Martínez era suyo. Pero ayer dijo, yo con esta izquierda, que según a la política tradicional no me junto. Mire, es que el presidente Petro no sabíamos, tristemente nos hemos venido enterando que estaba jugando a aniquilar nuestro proyecto político, que ha sido leal con él. Porque al tumbar a Martínez, el Consejo de Estado, esto fue impulsado por la derecha del Magdalena, pero después nos fueron diciendo, no solo está la derecha, hay gente que le sirve, que Fuerza Ciudadana, que tenía personería jurídica y se estaba expandiendo por Colombia, que era la única que gobernaba con gobernación y alcaldía en un territorio del país, desde la izquierda, que ha enfrentado la narcoparapolítica, los clanes que han saqueado lo público históricamente y que venía ganando pues sucesivamente. Pues nos roban la alcaldía, nos tumban la personería, el umbral del Senado. Le pedimos inclusive al pacto en su tiempo, que así como le robaron los 700.000 votos a ellos, a Alexander Vega, y a nosotros 50.000 para completar el umbral del Senado, nos echaron una mano en la defensa de esos 4 senadores. No quisieron. Y el presidente luego se duele que no tenía esos 4 senadores. Yo, como se lo dije un día, cordialmente, como siempre he dialogado, por el respeto y la admiración que le tengo, presidente, usted era el cabeza de lista prácticamente de su lista, el pacto, que nosotros, un grupo pequeño que muchas veces él ha llamado espurio o insignificante, saque 500.000 de votos, pues usted no puede, o sea, quiere decir que tenemos un trabajo propio, ¿sí? Porque si no, esa votación hubiera ido tras el presidente, no hubiéramos sacado ni 10.000 votos. Y estos votos simplemente corresponden a años y años de lucha y trabajo, antes que el presidente inclusive fuera candidato a la presidencia de la República. Esos votos han sido positivos, ese respaldo ha sido positivo, pero ahora llama la atención que él diga que perdió. Bueno, es un reconocimiento de participación en política, ¿cierto? Porque pues se supone que los presidentes no pueden llamar a votar por nadie, ¿cierto? El segundo punto es que el presidente reconoció que se habían ido al Centro Democrático y a Cambio Radical para enfrentar a la candidatura de Fuerza Ciudadana, que es una gran equivocación histórica, porque ni las bases del pacto en el Magdalena le comieron cuento a eso. Imagínense, o sea, él fue derrotado. Pero también la derrota tiene que ver con que la gente no ve las obras del gobierno nacional en el Magdalena, pero sí ve las nuestras. En los municipios donde ganamos por hacer campos universitarios, vayan a verlos. Ganamos por hacer vías secundarias, vayan a verlos. Ganamos por hacer infraestructura. Ya no hay un peso del gobierno. El presidente inclusive se duele que el nivel político, es que el nivel político es lo que tiene la gente del Magdalena, que no le comió cuento a ese tipo de alianzas. Nivel político de un pueblo que ha sido batallador y aguerrido, que resistió la masacre de las bananeras, que levantó la marcha del hambre para defender los derechos del magisterio colombiano, ¿cierto? Donde nació Jaime Bate Mancayón, donde nosotros hemos construido con dignidad un proyecto que ha enfrentado todos los desafíos que nos ha puesto la extrema derecha y hemos ganado las elecciones, y que inclusive acogimos buena parte de su gabinete cuando era alcalde y ya perdieron la alcaldía y estuvieron trabajando con nosotros a nuestro lado y les abrimos las puertas porque los revolucionarios somos humanistas y somos solidarios y seguiremos como
ya vimos respaldando las reformas, pero tampoco vamos a permitir que el presidente quiera descalificar nuestra historia, nuestra existencia, ¿cierto? Que ha estado además de su lado y que ya es el turno que el presidente, sin tomar decisiones de cúpula, sus acuerdos piensen más en el pueblo de Colombia y en cómo precisamente derrotar a la oligarquía colombiana y profundizar las reformas, recogiendo a todos los sectores sociales y populares y de izquierda que lo hemos acompañado, como en nuestro caso, sin pedir nada a cambio. ¿Sabe? Porque de eso se trata la coherencia y la No, yo estuve en la casa de Nariño hace unas semanas diciéndole al presidente que me iba a presentar, que íbamos a recoger firmas. Él se sorprendió porque teníamos las atípicas. Ahora entendemos que esas atípicas fueron provocadas por el entorno político del presidente, no es una primera derecha. Hemos tenido ya la información de que detrás, inclusive, de esa coalición estaba el señor Armando y que el presidente, bueno, pensábamos, no estaba enterado, que solamente era de la cúpula del pacto, total, muy desconectado del Magdalena, pero después nos enteramos que actualmente el señor estuvo en Magdalena y que esto que dijo la cúpula del pacto era orientado. Entonces, ¿por qué el presidente ha querido extinguir la Fuerza Social? Esa es como la pregunta, ¿cierto? Porque compartimos que íbamos a recoger firmas, queríamos a defender su legado, ¿sí? Y queríamos estar eventualmente en un frente, si este se conformaba, pero con personas de izquierda y del movimiento social. Pues nunca hemos reconocido en personas como Benedicto o en personas como compañeros de causa común, ¿cierto? Estos son aliados políticos del presidente, pero no tienen por qué ser aliados nuestros. Creemos que Colombia necesita reformas de fondo y estas reformas no se van a hacer con estos políticos que son saltimbancos. Para aclarar un poco o rectificar lo que dijo el presidente, que usted lo ha dicho, muchas veces ha dicho, ay, no fue lo que quise decir. Pues lo que hemos leído son los trinos recientes del presidente, en el que ahora expresa su posición sobre la lista del Senado de Fuerza Ciudadana y el hecho de que estuviéramos levantando una candidatura para dividir, porque entonces según esto, para el presidente, todo lo que no sea alrededor de él no es izquierda, ¿cierto? Y no puede existir, está muy equivocado. Eso es una visión de estalinista, autoritarista de la izquierda. Es que no hay una sola derecha y por eso inclusive había que la recogida de las derechas, ¿sí? Para arreglarse con una parte de esto, como tampoco hay una sola izquierda. El presidente viene de una fuerza de izquierda de carácter socialdemócrata, algunos de nosotros venimos de otra izquierda, inclusive de fuentes político-ideológicas con un poco más de profundidad en sus contenidos y de las reformas que aspiramos, pero lo hemos rodeado a él porque él ha sido el líder más valiente que ha habido en todos estos años enfrentando a la oligarquía colombiana. Solo que en Colombia, como no hay reelección, al terminar el ciclo del presidente, pues tiene que abrirse un ciclo para escoger democráticamente los candidatos, ¿cierto?, a profundizar en los cambios y reformas del país. Y no es a dedo como lo están haciendo. Como nosotros no hacemos parte de esa cúpula, pues no tenemos por qué someternos a esa especie de neodictadura en la decisión de cómo se escoge la candidatura de izquierda para profundizar las reformas. Vamos, por eso, a buscar el respaldo del pueblo en las firmas, ¿cierto?, a recoger el legado auténtico que ha logrado ir abriéndole camino al propio presidente y obviamente a diferenciarnos de las equivocaciones que a la postre estoy seguro que en sus años postreros, en los que escriba su memoria, dirá, realmente me equivoqué, de ponerle distancia a los que de la izquierda auténtica me acompañaban y de abrirle mis brazos, ¿cierto?, confiados y generosos a los políticos tradicionales que siempre se acomodan
Mira, ahí está, le pongo un ejemplo del Lescano. Qué pestes, qué cantidad de barbaridades habla Lescano del propio presidente. Y lo tuvo de ministro. ¿Qué mérito tenía este personaje para ser ministro? O el mismo Gaviria, ¿cierto? Un señor neoliberal que llegó a sabotear la reforma a la salud. Desde un principio siendo ministro de Educación. Hombre, por Dios, la coherencia sí es muy importante. Porque entre otras cosas lo que estamos esperando es que la gente al final valore. Si hay un gobierno de izquierda, si lo hace bien, la gente apenas está empezando a conocer cómo gobierna la izquierda. En el Magdalena nos decían que íbamos a volver eso como Venezuela y no sé qué más. Obras que lo recuerden, no solamente con discursos eternos y ni siquiera con peleas con una persona que como nosotros hemos sido su aliado. Yo no voy a cazar peleas en lo personal con el presidente, tal vez algunos de su entorno lo que quieren es que yo les salga a decir cualquier cantidad de diatribas. Obviamente las críticas que le tenemos se las hacemos con el debido respeto, pero no porque sea el presidente hay que dejar de hacérselas. Alguien tiene que hacérselas porque que vaya a los departamentos a ver cuáles son las obras. Le venden la idea de que lo aman y lo quieren por las obras que está haciendo. No, ha sido más por su posición valiente y valerosa de defensa de los derechos de la gente, de defensa de la soberanía, pero la gente espera que esas obras lleguen porque esto es lo que cambia la vida de las personas. No podemos seguir repitiendo que somos el país más desigual del mundo, ¿cierto? Teniendo un gobierno de izquierda y luego otro gobierno de izquierda y otro gobierno de izquierda. Por eso es que necesitamos saber cuáles son las reformas de mayor calado que se vienen. Por último, muchos de ustedes me preguntan sobre el Frente Amplio o el Frente Unido del Pueblo. Y yo le digo, el criterio de conformación no puede ser quiénes están, sino cuál es el programa que se defiende. La Constituyente, la Colombia Federal, la reforma agraria, la salida de las bases militares de los norteamericanos de Colombia, que Colombia se dirija a un acuerdo de fondo con Mercosur y con los BRIC, a que Colombia cree una industria nacional soberana, a que Colombia cree un sistema de educación público y de salud sanitario garantista, verdaderamente garantista. Entonces, luchas que ha dado el presidente y por eso, repetimos, las distancias y las diferencias tienen que ver con sus decisiones políticas y cómo se conforma la escogencia del candidato y la coalición para reemplazarlo a él, que frente al programa, pero también hay que profundizar lo relacionado con el programa. ¿Intentó hablar con Petro en privado desde el domingo? El presidente no es una persona fácil de acceder, lamentablemente. Yo, por un canal de comunicación que tenía, le mandé todas las comunicaciones relacionadas con las denuncias de la presencia de los grupos paramilitares que estaban intimidando nuestra candidatura y a los votantes. Eran los grupos armados, uniformados, que estaban saliendo en nuestro Senado a decirlo, que si votaban por nosotros iría a matar la población. También enviamos comunicaciones para que hubiera presencia de los órganos de control investigando todo este proceso de compra de votos, pero no recibí respuesta del presidente. La respuesta fue en el Consejo de Ministros, pues con toda esta cantidad de cosas que ha dicho, pues una persona que sabe que nosotros encarnamos, es una historia de lucha, y pues él, que tiene 34 años en la vida política colombiana, sabe que no es fácil sostenerse, más para un proyecto político como nosotros, en un territorio donde casi todo ha estado cooptado por las estructuras del poder tradicional y de la narcoparapolítica. No es lo mismo hacer política desde aquí de Bogotá que blandirse constante y permanentemente contra esos sectores. Esto que el presidente hace, pues nos ha sorprendido, porque entendemos que ya con el último golpe que pretendían asestarnos era aniquilar a Fuerza Ciudadana, porque si ellos ganaban la gobernación con el candidato tráfuga, y tráfuga porque venía de hacer trafugismo, del Centro Democrático de Cambio Radical de Uribe, de Vargas Lleras, pues imagínese usted, Fuerza Ciudadana le robaron la alcaldía, le roban el umbral del Senado y le tumban la personería. Entonces esto no solamente había sido una operación de la derecha, esperamos que una situación como esta y en los próximos días no se decante y se termine por descubrir que había una suerte de conspiración para aniquilarnos políticamente. Sobre todo el presidente dice que defiende la democracia. El presidente ha sido un hombre perseguido históricamente, ¿no? Y lo lógico es que él defienda los resultados
de la democracia. Ya tenían montada la tumbada de Margarita antes de recibir la credencial, como hicieron con Jorge Agudelo después de que habíamos logrado los resultados en la alcaldía de Santa Marta. Hombre, yo pienso que ese no puede ser el pago a la lealtad de años, ¿cierto? Porque eso nos habla muy bien de nosotros, de nuestros valores y de nuestro humanismo. La izquierda socialista, la izquierda humanista, es precisamente solidaria por antonomasia. Nuestra lucha es precisamente la lucha por los derechos colectivos, los derechos al trabajo, los derechos a la salud, los derechos a la salud, a la educación, a la tierra, a la vida digna y precisamente al ejercicio de la política, ¿cierto? Al acceso a la democracia. Mal se haría encerrarle el espacio político a un proyecto que se ha ganado esto a pulso, que el presidente, la verdad, no nos ha regalado a nosotros absolutamente nada en nuestra historia, ni ha hecho inversión en el territorio donde gobernamos, ni a nosotros nos ha favorecido o privilegiado con su proximidad. Por el contrario, siempre nos ha dejado expuestos para que nos golpee la derecha y los organismos de control. Pero aún así, ahí lo hemos seguido acompañando porque se llama coherencia, ser consecuente. Y de aquí a que él termine, en la reforma lo acompañaremos. No quiere decir que le vayamos a rodear los acuerdos políticos que son tan absolutamente equivocados que si no se avispa pueden llevar a que se pierda la presidencia de la República. Para evitar eso es que hay que buscar precisamente un proceso de unidad, y la unidad se basa también en el respeto de tus pares, de tus compañeros, de tus iguales. Muchas gracias.